debajo del hielo. El lago Vostok se encuentra oculto bajo una imponente capa de hielo de unos 4.000 metros de espesor en la Antártida. Durante aproximadamente 15 millones de años ha permanecido aislado del mundo exterior. El agua del lago se mantiene líquida gracias a la intensa presión ejercida por el hielo y posiblemente por el calor geotérmico proveniente de la corteza terrestre. A pesar de que tenga un nombre ruso, Vostok es un lago que no se encuentra en Rusia, sino en mitad de la Antártida, debajo de aquel continente helado. Usted es el joven científico Peterson, ¿no? Así es, doctor. Es un gran placer conocerle. Oh, no, de ninguna manera. El placer es todo mío. Tendré a mi lado a una de las mejores promesas en los próximos años venideros. En verdad me halaga, profesor. Pero créame, es un gran honor poder trabajar con usted. Y permítame darle las gracias por haberme elegido para este proyecto. Estoy más que contento con el trabajo que desempeñaré en este lugar. Me alegra escuchar eso. Ahora sígame, le mostraré el lugar de trabajo. Estoy seguro de que le encantará. En el año 2011, Rusia emprendió la perforación para alcanzar el lago Vostok, con el objetivo de explorar su contenido. Se creía que el agua del lago albergaba una forma de vida única que se había desarrollado y evolucionado de manera aislada durante millones de años. En 2012, Peterson, un estudiante con un doctorado en ciencias, tuvo la fortuna de colaborar con un científico ruso en el análisis de las muestras de hielo extraídas durante la perforación. Una vez que el taladro alcanzaba la superficie del lago, se extraía lentamente, permitiendo que el agua ascendiera por la perforación. Al dejar de estar sometida a la inmensa presión que la mantenía líquida, el agua se congelaba en el orificio, formando un tapón que luego podía ser extraído, perforado y estudiado. Como becario, Peterson tuvo la oportunidad de unirse al equipo que viajó a la Antártida en el verano de 2012. Una vez que tuvieron las muestras en el laboratorio, pudieron analizarlas de manera segura. Las mantuvieron congeladas para estudiar las partículas y los gases disueltos tal como se encontraban en el lago. Había teorías que sugerían que los numerosos lagos subglaciales bajo la Antártida podrían estar interconectados a través de pasadizos, lo que significa que al estudiar el agua de un lago, podrían estar obteniendo información sobre todos los lagos subglaciales. El año anterior, finalmente obtuvieron la aprobación para descongelar uno de los núcleos y así poder analizar un agua que no había visto la luz del día en miles de años y posiblemente mucho más tiempo. La perforadora hace un excelente trabajo. Debe haber costado una fortuna. Es una belleza de tecnología. Sin ella sería casi imposible realizar estos trabajos. Con sumo cuidado, Peterson cortó una pequeña sección del núcleo más profundo, aquel que se encontraba justo al lado de la superficie del agua, en un entorno controlado. Luego comenzó a aumentar gradualmente la temperatura por encima de los 0 grados. Utilizaron un dispositivo especial similar a un globo que les permitía capturar y controlar la liberación de los gases para poder analizarlos. Este dispositivo era extremadamente sensible y podía detectar incluso los niveles más bajos de ciertos gases, como aquellos que se encuentran en el sistema digestivo de los seres vivos. Inmediatamente, el dispositivo registró un nivel de oxígeno sorprendentemente alto en el agua. Si bien esperaban encontrar altos niveles de oxígeno debido a la tremenda presión ejercida sobre el agua, la cantidad detectada sugería que podría albergar una amplia variedad de formas de vida. El doctor con quien trabajaba, una de las personas más brillantes que había tenido el placer de conocer,
y posiblemente una de las mentes más destacadas de la época, hizo un comentario en tono de broma, pero que contenía una pizca de verdad. Si un dinosaurio viviera hoy, probablemente podría respirar esta agua para sobrevivir. Aunque sabían que la edad del agua era aproximadamente de unos 13.000 años, calculada en función del tiempo de permanencia del lago Vostok, las altas concentraciones de oxígeno encontradas respaldaban la idea de que este ecosistema podría sustentar vida. Continuaron analizando otros gases presentes en el agua y descubrieron trazas de nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono y otras sustancias en cantidades diminutas que podrían haber sido introducidas por animales prehistóricos como lagartos o peces hace milenios. Durante la era de los dinosaurios, la temperatura de la Tierra era considerablemente más elevada, al igual que los niveles de oxígeno en la atmósfera. A medida que fundían la muestra por completo, recopilaron y evaluaron cuidadosamente toda la información obtenida, y finalmente encontraron la primera evidencia concreta de vida en el agua recién descongelada. Varias especies de algas habían evolucionado para resistir las extremas temperaturas y presiones del agua. Estas algas prosperaban en aguas ricas en oxígeno, alimentándose de pequeñas partículas inorgánicas arrastradas por el imponente glaciar. Sin embargo, la luz solar apenas llegaba a esa profundidad, lo que limitaba el tamaño de las algas y las mantenía adheridas al fondo del glaciar. Este descubrimiento era increíble. Peterson tenía la información necesaria para su tesis, lo cual significaba que su mentor y él podrían ganar reconocimiento y fama. Pero entonces se desencadenó un desastre. Su colega, a quien ahora podía llamar amigo, sufrió un derrame cerebral masivo la noche siguiente. Pasó varios días conectado a un respirador y solo recuperó brevemente la conciencia en algunas ocasiones. Se despidió de sus seres queridos, los pocos que aún estaban con vida, y le animó a Peterson a continuar con su investigación. No sientas pena por mi partida, querido amigo. Ha llegado mi hora, es todo. Solo quiero que me prometas que continuarás con el proyecto y llegarás al final de todo esto. Se lo prometo, profesor. Bien, muchacho. Ahora solo quiero descansar. Pasó una semana más a su lado antes de fallecer debido a otro derrame cerebral. Peterson quedó devastado. Aunque su relación era principalmente profesional, habían pasado suficiente tiempo juntos en los últimos años como para considerarlo una figura paterna en su vida. Después de 2 semanas de duelo, Peterson decidió regresar al laboratorio. Sin embargo, las cosas ya no eran iguales. No se refería a la ausencia de su mentor, algo que su mente podía comprender aunque no aceptar. Había algo diferente en el ambiente del laboratorio desde el momento en que entró por la puerta. Aunque seguía estando protegida, no podía dejarla allí, así que la volvió a colocar en su recipiente. Además, descubrió que el resto del núcleo estaba medio descongelado en el almacén, o eso creía. Sin embargo, el núcleo más profundo se había descongelado por completo debido a un cortocircuito en la unidad de refrigeración. Así que él y un par de ayudantes más decidieron descongelar una sección de un núcleo cercano. Mientras llevaban a cabo este proceso, lo grabaron con una cámara de alta velocidad para futuros análisis. Querían observar en detalle cómo se descomponía y volvía a ser líquida el agua antigua. Sin embargo, la cámara comenzó a funcionar mal. Los niveles de compuestos orgánicos disueltos en el agua eran inusualmente altos, como si una criatura gigante hubiera muerto en el agua antes de congelarse. La muestra estaba llena de partículas que normalmente se encuentran en grandes masas de agua dulce, como los grandes lagos estadounidenses. En realidad, la cámara estaba captando sedimentos atrapados en el agua congelada de la superficie del lago. Algo debió de haber perturbado esos sedimentos. Su supervisor solicitó permiso a la organización para regresar al centro de la Antártida en el verano de 2013 a 2014, junto con las muestras del lago. Llegaron en enero
y comenzaron a instalarse en su base científica. Habían pedido establecerse en la estación Vostok, en la Antártida, pero debido a complicaciones y falta de coordinación, la estación ya había sido ocupada. Sin embargo, encontraron unas instalaciones abandonadas que pudieron adaptar para su proyecto. Cuando llegaron, se llevaron la sorpresa de que casi todo el lugar estaba congelado, pero lograron descongelar lo necesario y reemplazar lo demás, y en tan solo una semana, su estación estaba en pleno funcionamiento. El pozo que utilizaron estaba justo debajo de la estación y les permitía acceder durante los meses más fríos del año. Había sido perforado antes de su llegada y esperaba a que se extrajera el núcleo. El proceso de extracción era complejo. El taladro extraía las muestras de hielo y una cuchilla las cortaba a una longitud específica para que entrara en el edificio. Una vez que alcanzaba el núcleo más profundo, el taladro se utilizaba para sellar el agujero, y el agua del interior se congelaba nuevamente como un tapón, creando más muestras del lago. La responsabilidad de Peterson en el proyecto era considerable debido a su experiencia previa y al tiempo que llevaba trabajando en él. Aunque tenía 2 asistentes y un supervisor, la mayor parte del trabajo recaía sobre sus hombros. Afortunadamente, esto le agradaba. Disfrutaba del desafío y sentía que estaba obteniendo una base sólida para su carrera académica y su futura tesis. Todo iba sobre ruedas hasta que la perforadora quedó atascada en el pozo. Los 2 ayudantes que le acompañaban eran estudiantes de la misma universidad a la que él asistía. Uno de ellos no manejó correctamente el taladro y logró atascarlo en un ángulo muy ligero en el agujero. A más de 4.000 metros de profundidad, incluso un ligero ángulo podía ser catastrófico. Pero la broca no se rompió, simplemente quedó atascada. Tuvo que llamar a un especialista para que la sacara. Afortunadamente tenía algunas pequeñas muestras de hielo y un laboratorio científico completamente equipado en el lugar, así que continuó con su análisis. El técnico llegó al cabo de unas horas y les informó que al retirar la varilla, era probable que el extremo de la broca cayera al lago, lo que significaba que necesitarían uno nuevo. Aún podían extraer el tapón que se formaría, pero necesitarían una nueva broca para futuras perforaciones. Su supervisor decidió que se llevaría a sus 2 ayudantes una vez que tuvieran suficientes muestras de hielo con las que trabajar. Como ya había estado solo antes en su base de investigación, no le preocupaba demasiado esta perspectiva, ya que tenía miles de metros de agua del lago recién congelada con la que trabajar. Al día siguiente, sus ayudantes se marcharon y le dejaron solo, presumiblemente durante 3 semanas. Los primeros días después de su partida transcurrieron sin problemas. Todavía no había fundido ninguna de las muestras. Sin embargo, cuando fue a fundir la primera muestra, que pesaba alrededor de 5 kilos, comenzó a tener problemas. Mientras se fundía, apuntó la cámara hacia ella para documentar el proceso, pero cuando apartó la vista por un momento, el fragmento se había movido completamente fuera del encuadre. Sucedió en tan solo 2 o 3 segundos. Rápidamente fue al laboratorio para revisar el equipo y la muestra. Aunque la temperatura ambiente en la sala era solo ligeramente superior al punto de congelación, ya había un pequeño charco de agua alrededor del núcleo en la bandeja. Lo volvió a colocar en su lugar y regresó a su sala de observación, donde podía trabajar en relativa calidez, algo que el laboratorio no ofrecía. Al regresar a la sala de observación, se dio cuenta de que la puerta que conducía a los dormitorios y la cocina estaba ligeramente entreabierta. No le gustaba dejar las puertas abiertas durante las tormentas, especialmente como la que estaba experimentando. Si el compartimento exterior se abría, era crucial que los compartimentos interiores se mantuvieran lo suficientemente calientes como para garantizar su supervivencia. Aunque tenían trajes de emergencia y planes de respaldo, estaba seguro de haber cerrado esa puerta. Ese día no ocurrió nada más extraño y se fue a dormir sin incidentes.
Sin embargo, al despertar, pudo escuchar la tormenta golpeando con fuerza el exterior del edificio. Era una tormenta intensa. El informe meteorológico de la estación indicaba vientos de 90 kilómetros por hora, una ventisca torrencial, y la temperatura era inferior a menos 60 grados. Estaba cerca de alcanzar la categoría de condición meteorológica 1, la peor posible. Afortunadamente, para Peterson, ese día iba a trabajar felizmente con otra muestra, extrayendo el oxígeno disuelto y estudiando cómo variaba con la profundidad. Eso era lo que tenía planeado, hasta que entró al laboratorio. Su muestra había desaparecido. La muestra inicial que había fundido el día anterior también había desaparecido. No se había evaporado, ya que el aire del laboratorio estaba filtrado y climatizado. Se quedó perplejo y empezó a pensar que había alguien más en las instalaciones. Aunque la base no era grande y no había muchos lugares donde alguien pudiera esconderse, comenzó a notar cosas extrañas. Aquella noche, justo cuando entraba a la cocina para cenar, alcanzó a ver brevemente lo que parecía ser una persona que huía de la habitación mientras entraba. Solo pudo distinguir una sombra, pero realmente parecía una persona. Esa noche se cortó la electricidad debido a un fusible que saltó en la instalación. Se despertó con un frío glacial y una alarma que debería haberle despertado antes. Se vistió rápidamente y fue a cambiar el fusible por uno nuevo. Al llegar al cuadro eléctrico, se encontró al final de un pasillo oscuro de unos 40 metros. Iluminó rápidamente con su linterna hasta el final y logró ver lo que parecía ser una sombra agachada detrás del pasillo contiguo. Colocó el nuevo fusible, restableció la alimentación y salió corriendo, decidido a alcanzar a esa persona. Dobló la curva y no había nadie, ninguna sorpresa, simplemente nada. Desconcertado, regresó a su habitación e intentó volver a dormir. La tormenta seguía golpeando el costado del edificio con una frecuencia espeluznante. Casi parecía tener un ritmo. Empezó a pensar que tal vez algo estaba golpeando la pared del edificio debido al viento extremo. Se quedó tumbado allí durante horas hasta que finalmente logró conciliar el sueño unos minutos antes de tener que despertarse para comenzar el día. Su día finalmente mejoró cuando empezó a analizar un pequeño trozo de sedimento que parecía proceder del fondo del lago. Era extremadamente antiguo y tenía una pequeña cantidad de algas acumuladas. Mientras observaba el sedimento al microscopio, algo pesado cayó de la mesa detrás de él. Sobresaltado, dio un rápido giro y golpeó el microscopio, moviendo la muestra sin darse cuenta. Cuando volvió a mirar por el microscopio, vio algo impactante. Había sangre. No era sangre humana, sino de un tono marrón, lo que le hizo pensar que era sangre antigua. Sin embargo, en su portaobjetos había células sanguíneas vivas que nunca antes había visto. Este descubrimiento fue asombroso. Había encontrado un tipo de vida que había evolucionado de manera independiente durante millones de años. Su emoción fue efímera cuando se preguntó cómo era posible que estas células estuvieran vivas. Estaban flotando en agua lo suficientemente fría como para congelarse, pero debido a una increíble presión, permanecían líquidas. La mayoría de los seres vivos no tienen los mecanismos necesarios para sobrevivir en estas condiciones, y mucho menos para producir células sanguíneas que puedan vivir fuera del cuerpo. Rápidamente, comenzó a examinar el resto de la muestra, y efectivamente encontró más células sanguíneas flotando libremente en el agua. Esto era simplemente increíble. De repente, todas las extrañas cosas que habían estado sucediendo alrededor de la instalación parecían menos importantes. Hacía casi 2 semanas que sus colegas habían salido en busca de una nueva broca, y aquí estaba él, haciendo un descubrimiento trascendental similar a los que se hacían en las Islas Galápagos. La diferencia era que esta vez estaba a 4.000 metros de profundidad
bajo una capa de hielo, en uno de los entornos más inhóspitos de la Tierra. Se fue a dormir esa noche, con un clima de condición 1. Las alarmas de advertencia sonaban intermitentemente durante toda la noche, indicando ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora. La temperatura había alcanzado un récord mínimo para el mes de marzo de menos 80 grados. La instalación estaba diseñada para resistir estas condiciones extremas, o al menos eso esperaba. Despertó alrededor de la 1 de la madrugada, hora local, por un fuerte golpeteo en el costado del edificio. Las paredes eran de doble espesor y estaban aisladas con un espacio de vacío entre las paredes exteriores e interiores, pero algo estaba golpeándolas con suficiente fuerza como para despertarle. Sabía que no podía salir en una alerta de condición 1, así que intentó en vano volver a dormir, hasta que notó un patrón extraño en los golpes. ¿Pero qué demonios? Después de que se repitiera varias veces, pensó que podría ser código Morse y se asustó al pensar que podría haber alguien atrapado afuera de la estación. Tal vez sus colegas habían regresado y él estaba ignorando sus súplicas de ayuda. Corrió hacia la estación de monitoreo, donde tenían una cámara conectada al exterior para vigilar la puerta principal. La encendió rápidamente y descubrió, para su consternación, que estaba completamente cubierta de hielo. Solo podía ver una pequeña esquina de la puerta. Estaba a punto de darse por vencido cuando vislumbró brevemente una sombra. Alguien estaba allí. Se apresuró a vestirse completamente. Iba a tener que romper las reglas y abrir la puerta y la esclusa de aire en medio de una tormenta de condición 1. A nadie se le permite salir en este clima, pero si alguien ya estaba afuera, algo grave había ocurrido. Tal vez un accidente en el viaje de regreso les había impedido alertarle por radio. Regresó corriendo a la puerta lo mejor que pudo y encendió la luz de la esclusa de aire y la luz exterior. Abrió la primera puerta y encontró la esclusa de aire llena de humedad congelada que se había acumulado en las paredes y el suelo. La puerta también estaba casi congelada. Aseguró una cuerda de seguridad a su cintura y luego al pasamanos de la pared y forcejeó para abrir la puerta. Si no hubiera asegurado la cuerda, probablemente no habría vivido para contarlo. La puerta fue arrebatada de sus manos por una ráfaga de viento masiva y Peterson cayó directamente hacia el abismo exterior. Después de luchar para ponerse de pie durante unos segundos, vio que no había nadie allí. La entrada estaba ligeramente protegida, pero en su mayoría estaba expuesta a la tormenta. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Gritó para ver si alguien estaba cerca, pero ni siquiera podía escucharse a sí mismo. Miró en dirección a su habitación, ahora iluminadas por las luces exteriores, y vio dos grandes abolladuras en la pared, pero no podía ver más allá de ellas. De todos modos, era solo un corto trayecto, y pensó que tal vez se estaba volviendo loco. Así que extendió la mano para cerrar la puerta y regresar al interior cuando creyó ver algo en la nieve. Los ojos pueden engañarte cuando miras fijamente la densa nieve, que limita la visibilidad a unos pocos metros. Con vientos tan fuertes que apenas pudo mantenerse en pie, se aferró a una cuerda de seguridad. Sin embargo, pudo distinguir una figura parada en la nieve. Esto era sorprendente, ya que nadie debería poder mantenerse erguido en estas condiciones sin apoyo. A medida que intentaba volver adentro, pudo ver claramente el contorno de una persona. Rápidamente, intentó gritarle, pero al hacerlo, se movió repentinamente y tuvo que ajustar su mirada. Para su sorpresa, la figura había desaparecido. Creo que me estoy volviendo loco. Decidió entrar y agarró la pesada puerta e intentó cerrarla.
Sus pies resbalaban en el piso resbaladizo, así que terminó atando la cuerda de seguridad a una barandilla de la puerta. Usando las barandillas de la pared como palanca, logró cerrar la puerta desde el interior de la esclusa de aire. Repentinamente, le envolvió una extraña sensación de silencio. Aunque la tormenta continuaba rugiendo afuera, sus oídos zumbaban en el relativo silencio de la esclusa de aire. Regresó a sus aposentos y notó que los golpes habían regresado. Algo debía haberse soltado en las instalaciones y estaba golpeando las paredes. Esa era la única explicación lógica. A pesar de la intranquilidad, se obligó a dormir. No fue fácil, pero finalmente lo había logrado. Al despertar, recibió una llamada informándole que sus colegas nuevamente se habían retrasado debido al horrible clima. Si las condiciones no mejoraban, le evacuarían de emergencia. La pieza de la perforadora estaba lista para ser entregada, pero no podían acceder a la estación para instalarla. El objetivo era poner en marcha la capacidad de perforación antes de que el invierno llegara por completo. Mientras tanto, continuó con sus investigaciones e hizo uno de los descubrimientos más asombrosos del milenio. Encontró tejidos en una de las muestras congeladas. La perforadora había alcanzado a una criatura viva en el agua bajo el hielo. No sabía si la criatura había sobrevivido, pero la perforadora logró cortar una pequeña muestra de tejido. Justo cuando esto sucedió, escuchó una alarma que no había oído antes. Las alarmas por el clima severo eran agudas y cortas, pero esta era más fuerte y prolongada. Corrió hacia el panel de instrumentos para averiguar qué pasaba, y asombrado, descubrió que el agua estaba subiendo por el pozo hacia la estación. Esto no debería haber sido posible, ya que el hielo debería haberse congelado y formado un tapón. Como un pozo artesiano, el agua bajo presión tendría una cierta altura y subiría por el tubo antes de igualarse y permanecer estacionaria. Habían calculado que la distancia desde la superficie del lago era de menos de 3.900 metros. Deberían haber tenido una seguridad de 100 metros, pero cuando entró corriendo en la sala del pozo, se encontró con varios centímetros de agua. El pozo de perforación estaba abierto. El tapón de hielo había desaparecido. Era como si alguien lo hubiera retirado a propósito. Miró hacia abajo con una linterna y vio que el hielo se había derretido hasta donde alcanzaba a ver, y supo entonces que necesitaba sellar el agujero con urgencia. Aunque el agujero solo tenía unos 40 centímetros de diámetro, el agua parecía estar subiendo desde las profundidades. Comenzó a manejar los controles de la perforadora. La broca había desaparecido, pero pudo insertar el resto en el pozo y usarlo como tapón. Sin embargo, se enfrentaba a un problema. La temperatura en la habitación estaba inusualmente cálida. Para solucionarlo, decidió inundar la habitación con aire exterior y rápidamente abrió las rejillas en el techo para permitir que entrara el aire frío. Esto enfrió la habitación en cuestión de momentos, permitiendo que el agua se congelara correctamente. Una vez colocada la perforadora, se retiró del agua y dejó que el agujero se congelara nuevamente. Sin embargo, no tenía idea de qué había causado el deshielo. Cuando regresó para seguir estudiando la muestra, se dio cuenta de que había desaparecido. Esta fue la gota que colmó el vaso. Su equipo estaba desordenado, las diapositivas se habían movido y su descubrimiento revolucionario había desaparecido. Mientras se preparaba para tomar una nueva muestra, abrió la puerta de la sala de congelación y descubrió que todo se había descongelado. El núcleo de hielo de 4.000 metros se encontraba en el suelo de la instalación, volviendo a congelarse lentamente. Sus muestras estaban arruinadas. A punto de salir furioso de la habitación, notó algo en un estante cerca del fondo. No debería haber nada allí si el hielo se había descongelado, pero algo estaba ahí. Se acercó y descubrió lo que parecía ser un cadáver momificado. Estaba negro, azul y marchito, y su posición
era retorcida e irreconocible, como si tuviera demasiados miembros. De repente, el cadáver comenzó a moverse y a arrastrarse hacia él, usando más de 2 brazos y tal vez una pierna adicional. Peterson trastabilló hacia atrás y se agarró a un estante antes de caer. Se dio cuenta de que ya estaba caminando sobre varios centímetros de agua, pero luego empezó a correr. La cosa se movía a la altura de su cintura sobre el estante y estaba a punto de abalanzarse sobre él, pero logró cerrar la puerta justo antes de que le alcanzara, bloqueando así la sala de muestras. Luego de aquello, abrió las rejillas del techo para intentar congelar la habitación y lo que sea que estuviera dentro. Luego corrió hacia los alojamientos de la tripulación y se encerró. Tenía acceso a la cocina, los espacios comunes y los dormitorios sin tener que pasar cerca del laboratorio. Pronto sería evacuado de emergencia, solo tenía que esperar. Sin embargo, en ese momento no podían comunicarse con él a través de los dispositivos de comunicación. Intentó acceder a las comunicaciones y descubrió que Internet había vuelto, pero las comunicaciones por radio estaban aún caídas. Le llegaron varios mensajes preguntando si estaba bien. Al parecer, estaban recibiendo señales de socorro de emergencia desde el laboratorio. También habían notado la alarma de agua. Peterson les contó lo que había sucedido, pero no le creyeron. Le dijeron que estaba loco y tal vez lo estaba. Estaba solo en la Antártida y llevaba casi un mes allí. Le compararon con un astronauta en la Estación Espacial Internacional que sufre de ansiedad. Luego de aquello, logró calmarse un poco al ver que las cámaras de seguridad no mostraban movimiento en ninguna otra parte de la estación. Decidió entonces tomar precauciones y agarró una pistola de bengalas y una palanca, ya que eran las únicas armas disponibles, y lentamente se dirigió hacia el laboratorio. Todo parecía normal. Recibió un informe de que enviarían un transporte de emergencia para recogerle a la mañana siguiente, aprovechando una mejora temporal en el clima antes del invierno total. También traerían las piezas necesarias para reparar la perforadora. Así que tenía que empacar algunos equipos y las muestras que pudiera salvar. Evitaba la sala de muestras a toda costa. El laboratorio aún tenía algunas muestras bajo llave, así que las tomó y las colocó rápidamente en sus congeladores para su transporte. También tomó algunas piezas de equipo que necesitarían en la base. Sin embargo, tarde o temprano supo que tenía que enfrentarse a la inevitable visita a la sala de muestras. Tenía que inspeccionar los daños y desactivar el termostato interno que aún estaba encendido, el cual regulaba la temperatura desde adentro. Con el corazón latiendo más de lo normal, abrió la puerta. La habitación había estado congelada durante varias horas y al abrir la puerta un poco, se encontró con una capa de agua congelada de varios centímetros de altura. La cosa no estaba por ningún lado. Con cuidado, cruzó hacia el otro extremo de la habitación, evitando el hielo acumulado, y giró el termostato a 0, permitiendo que el aire exterior controlara la temperatura durante el invierno. Observó detenidamente los estantes a la altura de la cintura, donde solían estar los núcleos de hielo. Luego se apresuró en caminar hacia la puerta lo más rápido posible, pero justo cuando casi había llegado, notó algo de movimiento y levantó la vista. En la repisa superior, casi completamente congelada, estaba la criatura. Intentaba alcanzarle y llegar a la puerta de la mejor manera posible, pero el hielo lo estaba congelando cada vez más, impidiéndole moverse. Golpeó desesperadamente a la criatura con la palanca antes de que éste pudiera atraparle. Casi se resbala, pero logró aferrarse al mango de la puerta. La criatura intentó arrastrarse por los estantes como lo había hecho antes, pero su gracia anterior había desaparecido y sus extremidades se rompían por la congelación mientras lo hacía. Peterson cruzó la puerta y la cerró con llave una vez más.
Aunque no había una cámara en el interior que pudiera mostrarle lo que estaba sucediendo, podía escuchar los movimientos rígidos de la criatura y el sonido del hielo rompiéndose en sus extremidades a medida que se movía. Era como pescar en hielo. El agua finalmente había congelado al pez. Mientras retrocedía lentamente de la habitación, escuchó un ligero zumbido y se dio cuenta de que algo había cerrado las rejillas desde el interior. Sabía que había terminado. Regresó a sus alojamientos y volvió a cerrar las puertas. Esa noche, antes de que la tormenta amainara, la criatura atacó de nuevo con fuerza golpeando la puerta de la sala de muestras. Además, podía escuchar las mismas alarmas meteorológicas y los golpes en las paredes. Sin embargo, esa noche parecía diferente, casi derrotada. Finalmente, el ruido disminuyó, pero nunca logró conciliar el sueño. El clima se calmó poco antes de la mañana, y cuando la luz del día comenzó a asomarse, aunque el exterior seguía siendo borroso, ya eran las 8 de la mañana. Estaba a punto de irse cuando su colega se comunicó por radio. Sí, la radio finalmente volvió a funcionar. Hola, Peterson, ¿me copias? Sí, aquí, gracias a Dios. Creí que nunca más volvería a escucharlos. ¿Estás bien, Peterson? ¿Me escuchas? Sí, puedo oírte. Estoy bien, o al menos eso creo. Bien, me alegro de oír eso. No hemos podido comunicarnos antes por el temporal, pero en cuanto la radio volvió a captar la señal, no hemos dudado en llamarte. Escúchame, Peterson. Llegaremos en 40 minutos más o menos. Ten todo listo. Aparentemente, la tormenta había estado interrumpiendo las comunicaciones, pero su colega al fin se había puesto en contacto con él. Ya tengo todo listo. Solo estoy esperando a que lleguen con el transporte. No te preocupes, Peterson, estamos en camino. Espera nuestra llegada. Cambio y fuera. Después de una larga espera, que superaba los 40 minutos que su colega le había dicho, recibió la alerta automática de las instalaciones de que la esclusa principal se había abierto. Peterson pensó que tal vez su colega ya había llegado y no le había avisado, así que fue a verificar, pero no había nadie allí. Perplejo, se quedó parado un momento hasta que vio huellas que se alejaban de la instalación y se adentraban en la nieve a lo lejos. Parecía que había demasiadas y eran huellas extrañas. La forma de caminar parecía anormal. Era como si varios pies se esforzaran por pisar en el mismo lugar. La nieve fresca caía y estaba a punto de borrar las huellas, así que intentó tomar una foto, pero se dio cuenta nuevamente de que nadie le creería. Regresó al interior de la instalación para esperar un poco más, y entonces recibió una transmisión interrumpida de la estación Vostok rusa. Estaba llena de estática y en su mayoría incomprensible. Parecían saber que Peterson no hablaba ruso, porque la voz hablaba en español con un fuerte acento. Fue difícil para Peterson descifrarlo, pero finalmente logró entender algunas palabras. Intentamos advertir. Al principio pensó que nada de aquello tenía sentido, así que reprodujo la grabación varias veces. No deben hacer más excavaciones. Hay algo bajo el hielo. Intentamos por todos los medios advertir. Peterson quedó sorprendido y borró el mensaje de la grabadora. Fue cuando escuchó que la puerta de la esclusa se abría nuevamente. Rápidamente tomó una palanca y fue a investigar, pero cuando llegó, otra vez no había nadie. Esta vez ya tenía más que suficiente, no podía quedarse ni un minuto más. Pensó que el rescate probablemente no llegaría, o que quizá demoraría más de lo que había dicho. Así que tomó una de las motonieves que había en la instalación y se alejó de allí lo más rápido que pudo hasta la siguiente estación en busca de ayuda o alguna información.
Dejó una nota en la entrada por si su colega llegaba cuando él no estuviera. Los rusos en la estación Vostok habían estado llevando a cabo un experimento similar al suyo, pero utilizando una ubicación de perforación diferente a solo unas pocas millas de distancia. Su programa estaba unas semanas adelante del de ellos, y solo podía asumir que habían llegado a la misma conclusión que él. Había algo bajo el lago de la Antártida e intentaban comunicárselo. Peterson condujo la motonieve a toda velocidad, alejándose lo más rápido posible. La tormenta estaba disminuyendo gradualmente, pero aún había una capa de nieve espesa en el suelo, lo que dificultaba la travesía. Mientras se alejaba, no podía evitar sentir una sensación de inquietud y una creciente curiosidad por lo que habían encontrado en la estación Vostok rusa. Durante el trayecto, su mente divagaba, intentando reconstruir los eventos que llevaron a la situación actual. La transmisión interrumpida que recibió de la estación Vostok dejó en claro que habían intentado advertirle sobre algo. Sus palabras se habían perdido en la estática, pero el tono urgente y el hecho de que hablaban en español indicaban que querían comunicar un mensaje importante. Sin embargo, no pudo descifrar completamente su advertencia antes de borrar la grabación por precaución. Mientras avanzaba con la motonieve, se encontró reflexionando sobre las extrañas huellas que había visto fuera de la instalación. Eran descalzas y parecían pertenecer a múltiples individuos. La forma en que se movían era inusual, lo que le hizo sentir aún más intriga y preocupación. ¿Qué era lo que había escapado de la instalación? ¿Aquella cosa había logrado salir? ¿Qué eran esos golpes en la pared? ¿Qué había sucedido en la estación Vostok? A medida que dejaba atrás la instalación y se adentraba en el paisaje gélido, se dio cuenta de que estaba solo en la vastedad del Ártico. La sensación de aislamiento se volvió abrumadora, pero también le impulsó a encontrar respuestas. Necesitaba llegar a la estación Vostok. Necesitaba entender lo que había ocurrido allí y cómo se relacionaba con su propio descubrimientos. Después de casi 2 horas de viaje, finalmente llegó a la estación Vostok. El lugar estaba envuelto en un silencio inquietante. No había señales de actividad humana. Peterson se adentró en el interior de la estación con cautela, preparado para lo que pudiera encontrar. A medida que exploraba las diferentes áreas de la estación, quedó impactado por la escena que se presentaba ante él. Había evidencias de lucha y destrucción. Las instalaciones estaban en un estado de abandono y caos. Equipos científicos rotos y muestras esparcidas por el suelo daban testimonio de un evento catastrófico. A medida que avanzaba, encontró registros escritos que le permitieron reconstruir parte de la historia. Al parecer, los investigadores rusos habían descubierto algo incomprensible durante su perforación en el hielo. Al igual que él, se habían encontrado con una forma de vida desconocida, pero las consecuencias de su encuentro habían sido mucho más devastadoras. La criatura que habían liberado en su intento de estudiarla había resultado ser extremadamente peligrosa y violenta. Se había propagado rápidamente por la estación, atacando a los investigadores y causando estragos en el equipo y las instalaciones. Los intentos de contenerla y eliminarla habían fracasado, y la situación se había vuelto insostenible. Los investigadores rusos habían intentado enviar advertencias a otras estaciones y bases científicas, incluida la de él, para prevenir la propagación de la criatura y el peligro que representaba. Sin embargo, la tormenta había interferido con las comunicaciones, lo que dificultó la transmisión efectiva de su mensaje. A medida que profundizaba en los registros y exploraba la estación abandonada, sentía una mezcla de alivio y terror. Había escapado de la misma amenaza que había asolado la estación, pero también se enfrentaba a la realidad de que esta criatura aún estaba suelta en algún lugar del Ártico, representando un peligro para cualquier ser humano que se encontrara en su camino. Con esta nueva información en mente, decidió regresar a su base e informar a sus superiores sobre lo que había descubierto en la estación Vostok.
Era crucial que se tomaran medidas para contener y estudiar adecuadamente esta criatura antes de que pudiera causar más daño. Además, su único medio de escape de la Antártida quizá lo estuviera esperando, y si no llegaba a tiempo, se irían sin él. El viaje de regreso fue tenso. Su mente estaba llena de preguntas y preocupaciones. ¿Cómo se originó esta criatura? ¿Qué tan peligrosa era realmente? ¿Qué medidas podrían tomar para protegerse? Pero cuando finalmente llegó a su base y pensó que el rescate ya había llegado, se llevó la sorpresa de que estaba tan desolada como lo había dejado. Pero había algo que le horrorizó, algo que antes no había estado. Había más huellas, pero esta vez eran huellas de botas de nieve y marcas de neumáticos que se alejaban del lugar. Pero además de eso, había sangre, mucha sangre por todo el lugar, como si se hubiera desatado una carnicería. Se dio cuenta también de que había sangre en la entrada, como si algo hubiera arrastrado algo dentro de la instalación. Con un temor aplastante en su ser, supo que algo espantoso había sucedido y había llegado demasiado tarde. El rescate había llegado y al parecer se habían marchado. Pero ¿y la sangre? Rápidamente, con un temor amenazándole la espalda, entró en la instalación y se dirigió a la sala de mando e intentó comunicarse por radio y comunicar lo sucedido. Pero desgraciadamente se dio cuenta de que la radio había dejado de funcionar. Más bien, alguien la había estropeado, ya que notó que algunos de los cables estaban rotos. Se maldijo por lo alto por ser tan estúpido e irse del lugar sin antes analizar la situación. Caminó desesperado por la instalación, buscando algo que le pudiera servir para entablar una comunicación, cuando notó algo que le alarmó de tal manera que su corazón casi se le detuvo en su pecho. La puerta de la sala de muestras, donde la cosa había quedado encerrada, estaba abierta y había las mismas manchas de sangre en la entrada y algunas pisadas deformes que no correspondían a un ser humano. Entonces, supo que si entraba en aquel lugar, sabía que vería una de las escenas más traumáticas de su vida. Con un tremendo terror, corrió de vuelta a la sala de comunicación y cerró la puerta. Ahí se mantuvo en silencio durante un rato hasta que vio la grabadora sobre la mesa cerca de la radio. No supo de qué le podía servir, pero aún así lo encendió para escuchar alguna de las grabaciones que no fueron borradas. Pero lo que escuchó a continuación le dio a entender que jamás volvería a salir de este lugar, que moriría ahí de frío, hambre o algo mucho peor. La grabadora había recogido en su memoria las últimas llamadas que se habían hecho. Entonces entendió todo. Entendió que aquella cosa no solo era una especie de criaturas que había evolucionado. Aquella cosa claramente no era de este mundo. Era inteligente. Quizá solo fue cuestión de tiempo para que pudiera adquirir su naturaleza y mostrar de lo que era capaz. Podía copiar la semejanza de un humano, copiar su forma y claramente la voz. Peterson presionó la tecla y la grabadora empezó a reproducir una llamada que él no había hecho, pero que tenía su voz. ¿Hola? ¿Me copian? Soy el Dr. Peterson. El rescate ha llegado, pero algo aterrador ha ocurrido. Hay algo abominable aquí, una presencia sobrenatural que desafía toda comprensión. Surgió de las oscuras profundidades de la perforación realizada por los rusos en el lago Vostok y se ha extendido como una plaga maligna. Ha cegado la vida de todos los valientes rescatistas, pero yo he logrado ocultarme en las sombras. Afuera, el viento aúlla con ferocidad y la tormenta se desata con una violencia inhumana. No sé cómo lograré escapar de esta pesadilla, pero haré todo lo posible. Llevaré conmigo varias muestras congeladas del lago, y es imperativo que permanezcan congeladas hasta que pongamos pie en tierra firme. El lugar ya no es seguro, repito, el lugar ya no es seguro. Les ruego encarecidamente que no se acerquen ni envíen una expedición a este infierno helado y maldito. Ahora debo partir. Arrastraré todo el equipo hasta el puerto de embarque, pero necesito desesperadamente que vengan a mi encuentro. Apresúrense antes de que la oscuridad devore mi cordura y mi alma.
cambio. Y fuera. El mensaje fue recibido, y tal como había pedido lo que pensaban que era el Dr. Peterson, varios hombres llegaron al encuentro y ayudaron a llevar las muestras al puerto para luego ser transportadas a un laboratorio. Y el verdadero Peterson yacía en la instalación, tumbado en el suelo al borde de la locura, solo y desamparado, esperando una ayuda que jamás llegaría. Afuera el temporal había empeorado, la tormenta ártica había llegado. Con ella todas las comunicaciones se perdieron. La luz se fue una vez más, y la instalación quedó en silencio y en completa oscuridad. Lo único que se escuchó fue el grito desgarrador de Peterson. Como nota final y para la comprensión de la misma, debo aclarar cuál fue el mensaje en código Morse, que sea lo que haya sido estaba tratando de transmitir con los golpes en la pared. El primer mensaje encriptado decía: no los dejes salir. El segundo, y el más aterrador, decía: ¿por qué los dejaste salir?